Hola, ¿qué tal? Los saluda Nick Villasís. El día de hoy haremos un breve resumen de las arteriolas, capilares y vénulas, pertenecientes al sistema circulatorio desde una perspectiva histológica. Al sistema circulatorio lo comprende el corazón y el conjunto de los vasos sanguíneos y linfáticos. El corazón va a bombear la sangre a las arterias que se distribuye al territorio microvascular en los distintos tejidos y órganos. El territorio microvascular comienza con las arteriolas, que conducen la sangre a una red densa de capilares desde donde la sangre es recogida en vénulas. En este territorio microvascular ocurre el intercambio de gases, agua, sales, metabolitos y hormonas entre los capilares, las vénulas y los tejidos circundantes. Pero una breve definición de qué es arteriolas, capilares y vénulas es que las arteriolas regulan el flujo de sangre hacia el territorio capilar y reducen la presión arterial hasta alcanzar un nivel que soporta la pared capilar, por lo que se denominan vasos de resistencia. Los capilares, en el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, tienen lugar en el sistema microvascular, sobre todo en este sitio de los capilares. Los capilares se continúan en las vénulas postcapilares que se unen para formar vénulas más grandes. Y las vénulas postcapilares en específico son la porción más importante del conjunto de vasos en lo referido a la migración de linfocitos y granulocitos a través de la pared vascular. Además, allí tiene lugar la mayor parte del intercambio de las moléculas hidrosolubles más grandes, en especial las proteínas. Las arteriolas se definen arteriola al vaso sanguíneo de diámetro menor a 100 micrómetros y va a estar compuesto por tres capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima se compone de células endoteliales aplanadas relacionadas mediante zónula o cluens. Desde la porción basal de las células endoteliales se extienden prolongaciones que forman contactos mioendoteliales con las células musculares lisas de la túnica media. En las arteriolas hay una membrana elástica interna bien definida, que falta en las ramificaciones terminales, denominadas metaarteriolas. La túnica media se compone de 1 a 3 capas de células musculares lisas, dispuestas en círculos concéntricos. La túnica adventicia se compone de tejido conectivo laxo. También válido recalcar que las arteriolas carecen de membrana elástica externa definida. Las mencionadas ya metaarteriolas con esfínter precapilar regulan de modo preciso el flujo sanguíneo en el territorio capilar. En definición, las arteriolas se denominan vasos de resistencia, dado que el grado de contracción tónica del músculo liso de estos vasos determina el grado de resistencia periférica y en consecuencia la presión sanguínea diastólica. Un dato importante es que hay una pequeña diferencia entre arteriosclerosis y aterosclerosis, pero la pequeña diferencia es de gramática, porque en su significado es más grande su diferencia. ¿Cómo son nuestras arterias? Acorde a la edad. La arterioesclerosis, a medida que se envejece, se producen cambios estructurales en los vasos, en especial en las arterias, cuyas paredes se tornan más rígidas. Este aumento de rigidez se denomina arteriosclerosis, con independencia de la causa. Las modificaciones normales por el envejecimiento incluyen engrosamiento de la íntima, duplicación de la lámina elástica interna, aparición de colágeno en el lugar de las células musculares lisas y fibras elásticas en la túnica media, con lo consiguiente mayor rigidez en la pared vascular, que contribuye al aumento normal de la presión arterial sistólica relacionada con la mayor edad. Y la aterosclerosis quiere decir que las modificaciones ateroscleróticas comienzan en la túnica íntima y se caracterizan por engrosamientos o placas como consecuencia de la proliferación de células musculares lisas, que migraron a la túnica íntima después de atravesar la lámina elástica interna. La acumulación de lípidos en estas células y en macrófagos
y fibrosis como consecuencia del depósito de fibras colágenas, después de cierto tiempo las células llenas de lípidos mueren, por lo que el contenido lipídico con colesterol abundante se deposita sobre el tejido de la capa íntima, donde causa inflamación crónica. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños con un diámetro luminal en promedio inferior a 10 micrómetros. La pared capilar compuesta por células endoteliales, lámina basal que van a ver pericitos. Los capilares se van a anastomosar y forman una red continua que va a tomar el nombre de lecho o territorio capilar, en donde su pared capilar está compuesta por una capa de células endoteliales y una lámina basal que incluye los pericitos. ¿Pero qué quiere decir pericitos? Son células pericapilares, son alargadas cuyo citoplasma ramificado rodea el endotelio capilar sin formar una capa continua. Representan un tipo de células madres para las células de la túnica media de los vasos más grandes y desempeñan un papel importante en la regeneración y la neoformación de vasos sanguíneos. Gracias a la unión de capilares, se van a formar las vénulas postcapilares más pequeñas, con un diámetro de 10 a 50 micrómetros. Existen, mediante microscopía óptica, la observación que el aspecto de los capilares de distintos tejidos y órganos es muy similar, pero con microscopía electrónica se diferencian tres tipos principales de capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Los continuos se encuentran en los tres tipos de tejido muscular y en el tejido pulmonar, el encéfalo y el tejido conectivo. Un rasgo ultraestructural característico es la presencia de gran cantidad de pequeñas invaginaciones, fositas o caviolas, como le queramos llamar. Las células endoteliales están relacionadas mediante contactos oclusivos, entre los cuales las células están separadas por un espacio intercelular de 10 a 20 nanómetros de ancho. En su parte externa, el endotelio está limitado por una lámina basal continua similar a la lámina basal de otros epitelios. Los fenestrados. Estos capilares presentan fenestraciones, fenestras o ventanas en las células endoteliales y se van a encontrar en la lámina propia del tubo digestivo, en los riñones y en las glándulas endocrinas. Se caracteriza por la presencia de células endoteliales muy aplanadas, de un espesor de 0.1 micrómetros, en las que hay fenestraciones redondeadas de un diámetro de 70 nanómetros en promedio. Y por último, los sinusoides, el diámetro luminal de estos capilares es de unos 30 a 40 micrómetros. Estos capilares grandes se encuentran en el hígado, vaso y médula ósea. En consecuencia, a menudo presentan un recorrido retorcido y sinuoso, por lo que se denominan sinusoides. Además, el mayor calibre y la forma más irregular, las paredes de los sinusoides del hígado, vaso y médula ósea se diferencian porque hay aberturas regulares entre las células endoteliales. Aparecen agujeros citoplasmáticos en las células endoteliales, con un diámetro de 0.1 micrómetros en promedio. Y por último tenemos las vénulas, que se define como la unión de los capilares de diámetro entre 10 a 50 micrómetros. La pared capilar compuesta por una delgada capa de endotelio, su lámina basal y los pericitos. La pared se compone de una delgada capa de endotelio en la cual las células están relacionadas mediante contactos oclusivos menos desarrollados que en las arterias y también que en los capilares. El endotelio descansa sobre una lámina basal rodeada por una capa de pericitos que gradualmente se hace más continua, con el diámetro creciente de las vénulas. Cuando el diámetro alcanza más de 50 micrómetros, aparecen células musculares lisas alrededor del endotelio, por lo que estas vénulas se denominan vénulas musculares. Eso es todo por esta ocasión, espero que les sirva de mucha ayuda y nos vemos la próxima con un nuevo tema a tratar.